en esta mañana. No existe la lepra física, pero existe la lepra espiritual. ¿Por qué quiero decir que la lepra espiritual existe? Porque cuántas personas, cuántos matrimonios, cuántos padres, y de eso no nos queda duda, hermanos, de que a veces como padres nos preocupamos porque nuestros hijos andan en droga, porque nuestros hijos, porque nuestra esposa, porque nuestro esposo eh, anda metido en problemas y, y la lepra, lo que te hacía la lepra en aquellos tiempos, que cuando se catalogaba una pequeña mancha blanca y te mandaban fuera del pueblo a un campamento, era porque ya no podías estar en medio del pueblo. Y, y lo que hacía la lepra eran dos cosas. Primero, la lepra te hacía perder la sensibilidad en la piel. Tú te podías picar con una aguja o cortarte con un cuchillo y no sentías nada porque la lepra ya te había hecho perder la sensibilidad. Y si alguien iba en el camino porque ya no sentías nada, si ibas delante de esa persona leprosa, el que iba detrás de ti, le decías, hey, se te cayó la oreja, aquí está, porque no sentía. Quiere decir que la persona leprosa, las personas que tenían lepra, estaban saboreando la muerte día con día. Estaban viviendo pensando en que iban a morir. Y lo que Naamán está diciendo en el versículo 1, que la única manera de tener fama, tener dinero, tener valentía, ser un hombre poderoso y ser leproso, Naamán solamente le quedaba esperar la muerte. Y una mañana se levantó muy temprano la esposa de Naamán. Y dice la palabra de Dios que cuando la esposa de Naamán se levanta, se levantó la niña, una niña que había llegado, que Naamán mismo habían traído cautiva de Israel a, a, para formar parte de los esclavos en el ejército del rey de Siria. Y yo no he entendido y no he estudiado en toda la Biblia el nombre de aquella muchacha que trabajaba con la esposa de Naamán. No dice la Biblia. Y yo quisiera preguntarle, ¿saben por qué la Biblia no muestra el nombre de la niña, de la muchacha, ni la edad de ella? Porque muchas veces, hermanos, no importa cómo te llames, no importa quién eres, no importa que yo les esté predicando en esta mañana y me llame como me llame, porque no vienen a escuchar mis palabras, vienen a escuchar las palabras de aquel gran hombre que es Cristo Jesús. Porque yo no vengo a hablarles las palabras que yo quiero hablarles. Yo vengo a hablarles
porque la palabra de Dios me dice que yo tengo que hablarle. Y esta niña le pregunta a la esposa de Naamán una mañana, que la esposa se levanta llorando. Y le dice la niña: oiga, mi señora, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Y le dice la esposa de Naamán: yo estoy llorando, siento tristeza, porque mi muñeco se va a morir, porque mi esposo le espera la muerte, porque la lepra lo va desmoronando, lo va despedazando y su cuerpo se va cayendo en pedazos y no queda otra más que esperar la muerte. Y le dijo la niña: mire, señora, no llore, pero dígale a Naamán, a mi señor, que si él rogase al profeta que esté en Samaria, él lo sanará de la lepra. Hermanos, ¿cuántas veces nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, cuántas veces a través de las redes sociales le hemos dicho a alguien que venga a la iglesia de Pambio para que la gente sepa que aquí también hay profetas? Yo me pregunto, hermanos, ¿será que nomás en Israel había profetas? ¿Será que esta niña, yo pienso que a lo mejor venía de una familia, a lo mejor de la familia de la hermana Cano, o a lo mejor de la familia del pastor o de alguien más? Digo esto porque a veces nosotros no estudiamos la lección de la escuela sabática, no hacemos cultos de la mañana. Yo creo que el pastor hace su culto de mañana, ¿verdad? Y de allá venía esta niña. Esta niña venía de un hogar donde oraba 3 veces al día, donde leía la lección de escuela sabática, donde junto con su familia ella aprendía que amar al Dios de los ejércitos, el Dios que daba la vida, que daba poder para conseguir todo lo que tenemos. Si el Dios de esta niña, ella dijo, para que la gente sepa que hay poder, que hay profeta en Israel. Y el versículo y el versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Al rey salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Hermanos, aquí viene, puedo decirle, lo más triste de la vida de Naamán. Porque Naamán había derrotado a la nación donde el profeta Eliseo vivía. Y ahora Naamán lo estaban mandando a que fuera con el profeta. Y Naamán llega ante el rey y le dice: ¿sabes qué? Una muchacha que llegó de Samaria, de Israel, me ha dicho que yo vaya con el profeta porque ahí me va a sanar de la lepra. Y cuando nosotros estamos en un problema, en una enfermedad, en una dificultad, hacemos todo lo que podemos para recibir sanidad, para recibir ayuda y para saber
que el Dios del cielo tiene poder. Y el versículo 5 es lo que está diciendo. Le dijo el rey a Naamán, mira, Naamán, tú tienes poder, tienes dinero, tienes talento, tienes fama y tienes todo, pero tu problema es la lepra. Vete con el rey de Israel y yo voy a mandar cartas para decirle que tú vas para allá. Si las redes sociales hubieran existido en ese momento, el rey le hubiera mandado un WhatsApp, ¿verdad? Que es lo más fácil. Yo me acuerdo que antes, cuando no existía el internet, tenías que llenar todo un libro para poder enviarle una carta a tus familiares. Pero el rey le dice a Naamán, prepárate y ves a ver al profeta. Yo me acuerdo que antes yo me enfermaba cada rato. Tenía como unos 6 años. Y mi mamá me llevaba al doctor y los doctores decían, no, ese niño no tiene nada, lléveselo de regreso, decía el doctor, porque supuestamente no tenía nada. Y así me la pasaba y a veces eh, me acuerdo que una vez me pegó de esas bolitas que salen en el cuerpo, no sé aquí cómo le llaman, la viruela, ¿no? La viruela. Y Y yo lloraba porque yo tenía, a mí me daba una comezón que yo quería arrancarme la piel porque no aguantaba con el calor la comezón que me daba por ese problema de salud que tenía. Y mi mamá tenía familiares, amigas que a veces veían cómo yo lloraba y, y decía las vecinas, oiga, dele a este niño eh, hoja de guayaba. Y yo decía, bueno, pues la hoja de guayaba no es para, para las viruelas, la hoja de guayaba es para cuando está uno malo del estómago y yo no tengo eso. Y no dele la hoja de guayaba o dele sábila con cebolla morada y ajo y mi mamá me daba todo lo que la gente le decía. Y, y no sanaba. Una vez me acuerdo que hasta ella me llevó a la ciudad. Me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Te voy a llevar a darte una barrida allá al pie de los santos, a la iglesia. Y ahí estoy sentado, mi mamá, el que estaba ahí recibiendo a la gente con un manojo, no sé qué monte era, pero ella me estaba barriendo. A veces nosotros damos lo que tenemos con un propósito de recibir la sanidad, pero no estamos dispuestos como Naamán a ir al profeta de Dios que está en Samaria. Cuando nosotros buscamos la solución confiando en que Cristo tiene poder, nosotros vamos a ser salvos. El versículo de la cita bíblica, la cita bíblica que lo encontramos en el libro de Jeremías 2:22, dice que aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía, no sé qué será la lejía, la lija, yo creo para raspar, ¿verdad? No, ok. Pero dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón y hagas todo lo que quieras para poder ser limpiado de tu pecado va a estar sellado siempre delante de mí, dijo Jehová.
Y Naamán, cuando el rey le dijo, vete al profeta, llévate estos talentos, llévate oro, llévate vestido, llévate... y es más, le escribe una carta, le da un cheque en blanco y le dijo el rey, y dile al rey de Israel que le ponga la cantidad que se requiere para que me sane a Naamán. ¿Y qué hizo el rey de Israel? Lo recibió con gozo las cartas que Naamán llevaba. Dice que cuando el rey de Israel abrió las cartas, se enojó tanto que hizo que rompió sus vestidos. Y el rey dijo, ¿seré yo Dios para que mate y cure a una persona, a un hombre? Sabiendo que nos derrotó en la guerra, ¿y cómo yo voy a permitir que yo lo voy a sanar de su lepra? Cuando Naamán, cuando Eliseo se dio cuenta de que Naamán había llegado con el rey, le manda otro WhatsApp de inmediato y le dijo Eliseo al rey de Israel, ¿sabes qué, oh rey? No rompas tus vestidos, no te preocupes por Naamán. Él no viene a buscarte a ti, él viene a buscarme a mí, mándamelo para la casa. Y dice que cuando Naamán se va a casa de Eliseo, él ya había pensado, dice lo que Eliseo iba a hacer por la sanidad de Naamán. Naamán había pensado y había dicho, ahorita que yo llegue a Eliseo, Eliseo se va a presentar delante de mí. Y Eliseo va a decir, oh Naamán, tú que nos derrotaste en la guerra y que te llevaste a nuestros hijos como esclavos y a las muchachas de Israel, en el nombre de Jesucristo yo te pongo las manos y tu lepra va a sanar. ¿Dice el texto eso? No, hermano. Porque Naamán estaba seguro, porque a un pueblo derrotado, a una nación derrotada, no se le piden favores. El rey de Siria le dijo a Naamán cuando fuera, vete y Eliseo va a orar por ti y tú vas a sanar de la lepra. Pero en ningún momento la Biblia dice que Naamán le estaba pidiendo por favor al rey, porque a un pueblo derrotado no se le pedían favores. Un pueblo derrotado se le daban ¿qué? Se le daban órdenes. Y lo peor del caso, hermano, que cuando Naamán llega a casa de Eliseo, la Biblia no me dice, pero lo que sí entiendo, que Eliseo a lo mejor estaba haciendo una carne asada allá en la terraza de su casa y a lo mejor un cabrito, a lo mejor estaba haciendo unas pupusas. Y ustedes saben que cuando tiene uno la carne en el asador no lo puede descuidar. ¿Por qué? Porque se nos quema. Y cuando escucha a Eliseo a la puerta de su casa, las bocinas, las trompetas, los caballos, y dice Eliseo, le dijo a Giesi, el siervo que tenía Eliseo, le dijo, Giesi,
ves a ver quién llegó a la casa. Y cuando ve el siervo de Eliseo a Naamán, le dice, le dijo Giesi a, a sus siervos de Naamán, dijo, ¿quién es Naamán? Y sale Naamán, dice, yo, el gran hombre, el valiente, el millonario, el famoso, yo vengo a recibir sanidad. Y le dice Giesi, ¿sabes qué, Naamán? Eliseo no va a poder salir porque se le puede quemar el asado que él está haciendo allá. Pero él me dijo que yo te diga que vayas y te sumerjas 7 veces en las aguas del Jordán y tu lepra va a ser limpia. ¿Habrá alguien en esta mañana que anhelamos ser limpios de nuestra lepra espiritual? Como dijo el canto, anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Hermanos, Naamán dice que cuando escuchó, en primer lugar, cuando vio a un muchachito mal vestido, a lo mejor con pantaloncitos cortos, en short como el Chavo del Ocho, Naamán dijo, Habana y Farfara, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel para que yo me bañe y seré limpio. El río de Israel, hermano, el río del Jordán, hasta hoy en día es un río tan más hermoso, sus aguas son cristalinas. Y usted puede mirar el fondo porque las aguas son claras, pero el río Jordán tiene un pequeño problema, que cuando usted se mete a las aguas, al mover el fango de tierra, del lodo, toda esa agua se le sube para el cuerpo. Y en vez de salir limpio, sale como, sale más revolcado como se mete. Allá donde vivo, en México, hay un río. No es un río, es un ramal, parte del río. Pero en ese río se tiene uno que tienen que hacer una rampa para poderse bañar. Porque si no te subes a la rampa y te echas agua con un bote, un traste, sales más revolcado a como tú te metes. Y Naamán dijo, yo, el poderoso, el millonario, el valiente, el famoso, y bañarme en esas aguas del río Jordán. No, Señor. El Señor hoy nos dice, hermanos, que si nosotros nos bañamos en las aguas refrescantes que viene del cielo, nuestros pecados van a estar sellados delante de Dios. Y la única manera para poder estar ante la presencia de Dios, necesitamos sumergirnos en el río del Jordán. ¿Cuántas veces nosotros eh, nos invitaron muchas veces a aceptar al Señor Jesucristo? Yo les comentaba hace algunos meses, un año a lo mejor, que cuando yo
regresé del estado de Chihuahua para Veracruz, el Señor Jesús andaba siguiéndome, andaba detrás de mí, pero yo no le que yo nunca había pasado por mi mente que yo iba a aceptar el evangelio de Cristo Jesús. Nunca había pasado por mi mente que en Cristo Jesús hay poder y vida eterna. Cuando yo llegué aquí al valle, yo me acuerdo que iban hermanos a visitarme, pero yo no le tomaba mucha importancia a que un día yo iba a aceptar a Dios o a Cristo, pero Dios me seguía buscando. Un día me fui para San Antonio y allá también Cristo me seguía buscando. Un día yo decidí a que me iba a bautizar. El hermano que me estaba dando los estudios de la fe de Jesús se llama Fernando, no Fernando Aguirre, ¿verdad? Pero se llama Fernando. Y Fernando un día me dijo, oye Lorenzo, yo quiero que tú te bautices. Ya cuando habíamos leído varias clases de la lección de la fe de Jesús, y yo le dije, mire hermano, yo me quiero bautizar, pero no sé cuándo. A lo mejor todavía. Cuando iba a haber unos bautizos, éramos dos los que estábamos estudiando, una muchacha joven, era madre soltera. Y ella vivía de frente al apartamento donde yo vivía. Y esta muchacha, ella estaba emocionada porque se iba a bautizar y había aceptado al Señor Jesús. Dijo, ¿y te vas a bautizar tú? Le digo, no sé todavía. No, es que el trabajo, y yo trabajo los sábados y no sé si pueda. Pero esta muchacha, faltando una semana para el bautizo, ella iba a la escuela. Y una mañana, como a las 5 de la mañana, yo iba para el trabajo. En la calle donde yo iba pasando, al pie de una luz, en la calle, en el centro de la ciudad, estaba un bulto envuelto en sábanas blancas. Y, y yo pasó por mi mente, porque la muchacha yo no lo había visto durante toda esa semana, vivía de frente. Y esa tarde, era un miércoles de tarde, miré a la mamá de esa muchacha, le digo, oiga, ¿y su hija? Dice, pues no ha llegado, dice, pero no me preocupo, dice, porque ella cuando se va a la escuela a veces no viene, se va a casa de sus amigos o amigas o por ahí anda. Al siguiente día, alguien tocó a su puerta. Era un hombre vestido de pantalón café, una camisa color beige, entre blanca y beige, y una placa en la camisa. La señora estaba ahí, pero no quiso abrir la puerta porque ella tenía un hijo en drogas y por miedo a que a lo mejor iban por el hijo o no sabía, pero nadie abrió la puerta. Cuando la muchacha llegó, cuando el detective llegó, en la tarde otra vez dio como 3, 4 vueltas, le dijo, yo vengo porque aquí traigo una identificación de una muchacha y esta es la dirección. Su hija la mataron en la calle, en camino a la escuela, y aquí está.
Hermanos, cuando el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él, el Señor quiere que nosotros obedezcamos las instrucciones que Él nos manda. Si Él nos dice, sumérgete 7 veces en el río Jordán, tú vas a sanar de la lepra. Tu lepra va a ser libre. Hermano, yo quiero en esta mañana terminarles diciendo otro testimonio también de una joven. Esta joven se llamaba María. Ella había nacido, venía de una familia adventista. Ella había crecido en las filas de la iglesia. Y ella tenía todo lo que Naamán tenía. Pero las malas influencias de esta muchacha lo empezaron a apartar del camino de Dios y de la iglesia. Ya no iba a la iglesia, ya no oraba, ya no cantaba. Y un día empezó a asistir a los bares, a los centros, a los antros. Pasaron los meses. Y un día, esta muchacha cayó enferma. Los padres decidieron llevarla a un hospital. En el hospital le dijeron a los padres, al papá y a la mamá, después de unos días de evaluación, le dijeron al papá y a la mamá, ¿sabe qué? Su hija tiene SIDA. En la última etapa. Y ya no le quedan más tiempo de vida. Pero yo les recomiendo a ustedes como padres que la cuiden, que la amen, que la respeten. Porque ella ya estaba en un momento que solo morir era la única solución para ella. Después que el doctor, el hospital le dijo lo que tenían que hacer con ella, llegaron a la casa, la familia, y le dice el papá a la esposa, dice, ¿sabes qué? Sepárale un vaso, sepárale un plato y sepárale una cuchara y ponle su nombre. Y con esto se va a dar cuenta que ella no puede tocar nada de lo que hay en la cocina a menos que tenga su nombre. Llegó un tiempo, la muchacha como pudo, un día se levantó con ánimo, con fuerza y dijo, yo voy a la iglesia. Volvió a la iglesia y ese sábado estaba el predicador. Cuando el predicador hizo un llamado, la muchacha no fue al frente. Desde su banca, la muchacha se puso en pie y gritó. Le dijo, hermano, yo quiero que oren por mí porque yo tengo SIDA, así en público. Los hermanos que estaban sentados en la banca donde María estaba, la dejaron sola. ¿Qué pasó por la mente de María? Ella dijo, mi familia me rechaza,
la casa. Si los hermanos me desprecian en la iglesia, ¿a dónde puedo ir? Y un día llega un pastor y estaba predicando el pastor. Al final del sermón del pastor, María estaba allí en la puerta y le dijo, cuando el pastor terminó la predicación y el llamado que hizo, el pastor iba para afuera, a la puerta, a despedir a los que estaban reunidos. Y le dijo la muchacha al pastor, pastor, yo quiero que ore por mí. Pero aparte de la oración, yo quiero que usted me abrace. Me queda poco tiempo de vida. Quiero disfrutar porque usted me da la vida que me queda. El pastor hizo una oración con María. Lo que María le dijo, en mi casa me separaron un plato, un vaso y una cuchara con mi nombre. Me pusieron una lavadora también con mi nombre. Una estufa también con mi nombre. Me separaron un cuarto fuera de la casa, afuera, para que yo no entre a la casa de mi familia. El pastor oró con él y en la oración del pastor dijo, yo quiero decirte que en el nombre de Jesucristo hay poder y vida eterna. Aunque tu nombre aparezca en un vaso, en un plato y en una cuchara o en una lavadora, tu dignidad no la vas a lavar en una lavadora, ni tu nombre en un plato. Porque desde hoy te digo que en el nombre de Jesucristo, tu nombre le escribió Jesús con letras de oro, porque tú has aceptado nuevamente al Señor Jesucristo. Yo quiero decirte en esta mañana que si tu dignidad ha sido casi andar por el suelo, no pienses que tu dignidad se va a lavar en una lavadora, porque tu dignidad ya la lavó Cristo Jesús con su sangre preciosa en la cruz de Calvario. ¿Habrá alguien en esta mañana? Para terminar, yo quiero invitar a una persona. Y esa persona hoy se encuentra aquí con nosotros. Quizás alguien se pregunte, ¿seré yo? Pero esa persona, yo quiero orar por ella. Yo quiero, y si hay alguien aparte de ella que tenga un problema, una enfermedad y que quiera que oremos, yo les invito a que pasen también para orar por esa persona. Yo quiero invitar en esta mañana a Lili. Yo quiero invitarle que pase al frente para orar por ella. Hermano, Lili, hace algunos meses atrás, los médicos lo habían diagnosticado con cáncer en la sangre. Y Lili decía, no me queda otra más que esperar morir. 2 meses de vida le habían dicho que tenía y solamente esperar la muerte en esos 2 meses. La última biopsia que le hicieron, en los últimos resultados que le dieron, los médicos dijeron, no tienes cáncer. Yo les pregunto en esta mañana, ¿hay poder en Cristo Jesús?
que la gente sepa que en Pambio también hay profeta de Dios, para que la gente sepa que todavía hay una niña que viene dispuesta a hablarnos del Evangelio de Jesús. Yo te invito en esta mañana, si estás pasando por un problema de salud, a lo mejor un cáncer, a lo mejor la lepra espiritual, a lo mejor tu matrimonio se ha ido desmoronando, tal vez los hijos andar en droga, pero yo le invito en esta mañana, si hay alguien más que quiera que oremos por esa persona, yo les invito a que pasen. No tengamos miedo. No tengamos miedo de decirle a Jesús, como Naamán en el último texto del versículo 15, Naamán fue agradecido ante el profeta Eliseo. Y le dijo, desde ahora yo conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en donde, en Israel. Hermanos, que solamente en nuestra iglesia de Pambio, los adventistas del séptimo día, podemos nosotros predicar el Evangelio de vida eterna. Yo les invito a que oremos, hermanos. Vamos a colocarnos de pie y con esto vamos a terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que vives en las alturas de los cielos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque hemos estudiado tu palabra. El mensaje de la palabra de Dios que pueda llenar el vacío que hay en cada corazón de nosotros. Y que las personas quienes en esta mañana escucharon este mensaje, que se puedan ir llenos de la unción de tu Espíritu. Que al igual como Lili, al igual como María de la historia, que nuestra dignidad no pueda lavarse en una simple lavadora, porque nuestra dignidad ya lo lavó Jesús en tu sangre. En esta mañana te damos gracias, Señor. Que tus ángeles se queden con nosotros y nos lleven a nuestros hogares y meditar día con día en tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿cuánto damos gracias a Dios por este tema? Recuerdo cuando escuchamos el milagro de Lili, viene conmigo y las primeras palabras que me dice es, no me voy a morir. Alabado sea el nombre de Dios. Queridos, están todos ustedes invitados a quedarse a comer. Recuerden que después de comer nos vamos a quedar para nuestra práctica de la obra. Vamos a orar por los alimentos antes de pasar. Oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, por tu amor, tu cariño a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, ponemos estos alimentos en tus manos para que sean bendecidos por ti, Señor, y que nunca nos falten nuestras mesas. Te lo pido en el nombre de Jesús.